tardes, buenos días. Encantado de estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Heraldo Salud, como todos los sábados en la mañana, a las 9 de la mañana. Venimos con mucha buena actitud, muy buena vibra. Aquí estamos hablando con nuestro amigo y compañero de la facultad y que nos veíamos en los pasillos. Y luego casualmente se casó con la doctora, que ahorita nos va a decir su nombre y su especialidad, que es su compañera también de vida y de trabajo y de todo, ¿verdad? Sí. De todo. Y vamos a hablar de un tema súper interesante para nosotros, los que ya estamos avanzando hacia, o ya estamos en la tercera edad, o ya estamos de plano a los 70 años. Ayer estaba con un grupo de jugadores de tenis y de front tenis, y nos comentábamos justamente eso, doctor, que les decía, mañana vamos a platicar de este tema que es cataratas. Y nos decía uno, no, pues es un tema que como que lo vean ajeno, ¿no? Le digo, no. Nosotros, yo creo que ya estamos en ese proceso de formación de la catarata por edad, que somos más o menos de la misma generación, de la misma época. Ya estamos en eso, arriba de 50 años, y seguramente a los 70 ya vamos a tener algo, y a los 80 pues yo creo que la mayoría de nosotros, si es que llegamos a estar vivos. Ese es el tema de hoy, la famosa catarata ocular, cómo se forma, a qué está asociada, cuáles son los factores que desencadenan la producción o la formación de una catarata, qué nos va finalmente, bueno, la importancia, si tú estás de acuerdo, doctor Eduardo Ayub, oftalmólogo especializado en catarata, por supuesto, creo que el problema principal pues, radica en que disminuye la visión. O sea, no es ocioso decir, bueno, tengo una catarata, no. Tiene una repercusión clínica que es la disminución de la agudeza visual. Es decir, ya no ves bien. Doctor Ayub, bienvenido a tu programa Heraldo Salud. Gracias, buenos días. Mucho gusto de estar aquí contigo. Y sí, ese es el principal signo de los pacientes que tienen catarata, ¿no? Claro, la disminución de la agudeza visual. Y es un padecimiento que es muy común porque ahora, como tú sabes, la expectativa de vida se ha ido aumentando. Y otro problema aquí en la región que es muy importante, ya casi grave, que nosotros lo estamos viendo, tú lo ves seguido también, es la presencia de la diabetes. La diabetes, sí. ¿No? La diabetes también acelera el proceso de la formación de catarata, que en este caso es una catarata metabólica, en pacientes cada vez más jóvenes, porque estamos viendo la presencia de la catarata en pacientes cada vez más y más jóvenes por la asociación con la diabetes, que tú sabes también cada vez lo vemos en pacientes muy jóvenes aquí en nuestra región. Pacientes diabéticos, aparte tienen otro problema que es la retina. Te decía que hace unas semanas hablaba con la doctora Dávila, claro. Adriana Camargo, también oftalmóloga, y le mandamos saludos, por supuesto. Y quiero aprovechar antes de que se me olvide un saludo para mi amigo Marco Rivera y el doctor Carlos Esquivel, por supuesto, que hace ratito estábamos mandando un mensaje y recordando a los pacientes. Por eso voy a hablar de tu especialidad, que es muy bonita, porque grabamos aquí donde estás tú un tema que se llama corazón y una cápsula, un fragmento de choque cardiogénico, Doc. Entonces, pues, totalmente opuesto a lo que vamos a hablar ahorita, claro, que por supuesto también es muy importante como lo tuyo, pero hacíamos remembranza de que aquellos pacientes que tratábamos con una falla cardíaca al máximo, al tope, ya te imaginarás cómo estaba la cosa en terapia intensiva, y el contraste con tu especialidad, que es muy bonita, muy limpia. Es muy limpia, yo diría, y envidiable, Eduardo, envidiable, porque ustedes son unos no, hombre, son unos dandies ahí en los hospital. Nosotros éramos unos vagos y unos vándalos de la medicina y ustedes unos dandies, unos caballeros, unos catrines. No tenían ni guardias, doctor, por favor. Déjame reclamarte aquí. No, sí tenemos. ¿Cómo le llaman? ¿Ficticias o cómo le llaman? No presenciales. Por lo menos donde yo tuve la fortuna de hacer la residencia, eran muy pesadas las guardias. Sí. Qué bueno que me sacas del engaño. Ya tarde, pero ya. Sí, no eran muy seguidas en cuanto a los días, pero cuando teníamos, ya sabíamos que era muy pesado. Era de estar todo el día, toda la tarde, toda la noche trabajando. Sí, al inicio y al día siguiente eran no, cada 2 días.
Las guardias normales, digamos. Sí, en el Instituto de Oftalmología son mucho más retiradas, porque nos dejan pareados un residente de segundo año y de tercer año. Pero fíjate, déjame te contradigo un poco. No, lo que tú quieras, hasta mucho. Me encanta que me contradigan. En cuanto a la imagen que tienen de los oftalmólogos en general, en general, ¿verdad? De ustedes y de los cirujanos plásticos. Te voy a decir algo. Sea, pero no te lo digo en mala leche. No. No sé, nosotros en general, los de terapia intensiva, éramos unos vagos y lo seguimos siendo. Por la pulcritud de sus procedimientos. Claro, incluso de uniforme y nosotros no. Te voy a dar un dato duro que quizá te sorprenda. En muchos estudios que se han realizado de calidad de vida, de trabajo, todo eso, en todos se encuentra que la especialidad médica más estresante para ejercer de todas es la oftalmología. No me digas. Yo pensé que era la psiquiatría. No. ¿Sabes por qué la asociación con la psiquiatría? Ajá. Porque también hay otros estudios que demuestran que el índice de suicidios, paradójicamente, en las profesiones y en particular en la profesión médica, es más alto en los psiquiatras. Fíjate, qué interesante, ¿no? En Estados Unidos salió hace poco un estudio en donde ellos encuentran que la mayoría de los suicidios, por lo menos allá, se dan en los anestesiólogos. Imagínate. Y la especialidad que más estresa es la oftalmología. No sabía. Imagínate ahí en tu casa, que ahí donde estamos nosotros, que soy yo oftalmólogo y mi esposa es anestesióloga. ¿Cómo se llama tu esposa? Adriana Bonner. Sí, saludable Adriana. Muy buena doctora. Sí, entonces tiene uno en el camino que aprender a manejar el estrés, porque si no terminas muy mal. Oye, ahorita que estás hablando del estrés, me acordé de unos tratamientos antiguos para la catarata, justamente, que demuestran que se remontan a muy atrás. Sí, claro. Uno de ellos es en esos escritos del Código de Hammurabi, famoso, en donde pues el noble pagaba tantas monedas por ser curado de la catarata, el propietario, el dueño del esclavo, tantas monedas, y el esclavo pues nada, no, en fin, tenía que pagar su dueño por él. Pero también decía una acotación, bueno, hasta ahí es puro pagar al médico, ¿no? Que la hacía de oftalmólogo, pero hay del oftalmólogo que falle, en donde el paciente pierde el ojo, porque de esa misma manera el médico oftalmólogo de aquel entonces perdería la mano. Claro. Me imagino el estrés imagínate, la historia de la cirugía de la catarata es maravillosa. Sí. Hay libros enteros de la pura historia. Sí. Es muy bonita. Pasaríamos mucho tiempo aquí hablando de la historia, pero hay reportes desde el antiguo Egipto que ya se reconocía la catarata y se postula por muchos investigadores, historiadores, que en aquel entonces se usaba mucho la técnica que ahora le llaman reclinamiento, que es simplemente con los dedos pulgares apachurrar, presionar la córnea para deformar el ojo y causar una luxación y romper las fibras que detienen el cristalino y luxarlo hacia la cámara vítrea. Al quitar el cristalino de su lugar, pues ya permitían la entrada de la luz a la retina. Entonces era como en aquel entonces se curaban. Imagínate el dolor de esos procedimientos. Y al deformar de esa forma el ojo, había reacciones vagales importantes. Ahora los investigadores postulan que muchos de esos pacientes incluso hacían bradicardia, alguno que otro... Le bajaba la presión. No, claro, o un paro cardíaco. No, es muy interesante. Y cómo fue evolucionando las técnicas de la cirugía hasta ahorita, que es una maravilla. Estamos hablando con el doctor Eduardo Ayub, oftalmólogo de nuestra ciudad. ¿Estás en la clínica de diagnóstico? Sí. En el módulo 2. Módulo 2. Sí, ahí estamos a sus ¿Hay un órdenes. teléfono de contacto ahí para...? Pues claro, el del módulo. Sí, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Es 8717. No, ahorita no se acuerda. Ahorita nos dices. Oye, Doc, ahorita nos estabas comentando tú. Te oí decir un término que es cristalino. El cristalino. Cristalino. Cristalino y es igual a catarata. O sea, la enfermedad está íntimamente ligada al cristalino.
Claro, no pues sí, claro. La catarata es simplemente cualquier opacidad, perdón, cualquier opacidad que se presenta en el cristalino. ¿Nos puedes decir más o menos anatómicamente, claro, para la gente que nos escucha, dónde está o qué es? El cristalino es un tejido muy singular, muy especializado, como casi todo el órgano, el ojo, ¿no? El cristalino es una lupa, un lente. Incluso en inglés los anglosajones le llaman lens, cristalino. Okay. Nosotros le llamamos cristalino por sus características. ¿Sí? Es una lupa, si no lo imaginamos, es un lentecito como una lupa de alrededor de 9, 10 milímetros de diámetro. ¿Y de anchura? 5 milímetros, okay. 4 milímetros, depende de la edad. Conforme vamos creciendo se va haciendo más grueso. Entonces 10 más o menos de diámetro y 5 milímetros de eje okay. Antero-posterior. Sí. ¿Y qué función tiene? La función óptica principal es funcionar como el zoom del ojo. Ándale, es el que se encarga, exacto, es el que se encarga de enfocar las imágenes de lejos y de cerca. Más o menos vamos pensándolo como el zoom de una cámara. Ya, ¿sí? Okay. El cristalino se encarga, por variaciones en su morfología, en su anatomía, se encarga de enfocar las imágenes de cerca y de lejos. Muchos años se ha investigado cómo logra el cristalino ese fenómeno y a la fecha no sabemos cómo se logra. Caray, hay muchas teorías. ¿Sí? O sea, yo pensé que ya estaba más o menos conocido. Hay muchas teorías, muchas de cómo se ajusta teorías de cómo logra ese fenómeno. Sí, de cómo logra ese fenómeno de enfocar las imágenes y ninguno ahorita está demostrado. Es muy interesante y tiene muchas particularidades el cristalino. Te puedo nombrar ahorita una de las más importantes es que es avascular. Esto es que no tiene venas, no tiene arterias, no tiene riego y está denervado. Tampoco tiene fibras nerviosas y está flotando dentro del ojo en lo que está suspendido de unos ligamentos que se llaman la zónula, ligamentos muy finitos que lo mantienen suspendido flotando dentro del humor acuoso. Se sitúa detrás del iris. Esto es detrás de la niña del ojo. De la pupila. De la pupila. O sea, casi inmediato. Inmediatamente detrás. Ahí está situado flotando en el humor acuoso. Fíjate que cuando yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando tú dices cristalino, uno piensa en cristal que se rompe, pues. Claro. ¿Es así o es una materia orgánica diferente? Claro. Es el tejido de todo el cuerpo que contiene más proteínas. Sí, está formado básicamente por unas proteínas muy especializadas que se llaman cristalinas, que por su morfología, esa forma hexagonal de fibra larga que tienen y por su disposición especial le conceden esa transparencia. ¿Sí? Es difícil pensar que un tejido vivo, que está haciendo funciones fisiológicas, sea completamente transparente. Sí, y luego lo que tú me dices, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar de diabetes también. Claro. Porque me mencionó lo que dijiste, perdón que te interrumpa. Me dijiste, no tiene vasos, no tiene nervios, no tiene venas. Y me estaba pensando, y bueno, ¿y cómo es que la diabetes lo afecta? Porque ya ves que el daño microvascular es el prototipo de la diabetes. Y me preguntaba a mí mismo, digo, bueno, ¿cómo es la fisiopatología? Sí. ¿Cómo es que la diabetes llega? Si no tiene vasos, si no tiene... Claro. Si no llega el azúcar, por ejemplo, no sé. Qué interesante, ¿verdad? La fisiología, el metabolismo del cristalino, o sea, la forma en que se hace de nutrientes y cómo se deshace de sus desechos es muy especial. Es muy especial y se lleva a cabo casi completamente por el humor acuoso. Es este líquido que está rellenando la parte anterior del ojo. ¿Sí? Dentro de él hay nutrientes, hay electrolitos y la cápsula anterior del cristalino, desde la cara de adelante, tiene un epitelio especializado que él se encarga de hacer todo el intercambio metabólico. No sé si use bien el término como osmos, como transporte ahí de contacto, digamos. Claro, es activo, es transporte activo, ¿sí? Y está mediado por las concentraciones de glucosa. Fíjate. La forma en que el cristalino se hace de energía es básicamente por glucólisis anaerobia. ¿Sí? Sin oxígeno. Claro. Incluso las concentraciones altas de oxígeno lo dañan. Mira. Sí. Eso tiene que ver con la incubadora de los niños. Bueno, eso tiene que ver más con la retina. Ya. Sí. Pero ahorita mencionamos lo del oxígeno en el cristalino, cuando hablemos de diabetes.
Entonces, tú sabes, al haber un paciente diabético que tiene alterada su metabolismo de la glucosa, se elevan las concentraciones de glucosa en el humor acuoso. ¿Sí? Al haber mucha concentración de glucosa en el acuoso, el epitelio que hace el intercambio de nutrientes de adentro del cristalino hacia el acuoso empieza a batallar para sacar los desechos del cristalino. Tú sabes que las concentraciones altas en una medio que tiene una membrana y del otro lado concentraciones bajas, tiende a igualarse, ¿verdad? Entonces, al haber mucha glucosa en el acuoso, el cristalino, su epitelio, no puede deshacerse normalmente, sí, de sus desechos, que en este caso son metabolitos de la glucosa. Se empiezan a acumular dentro del cristalino y es lo que causa la catarata diabética. De diabetes. Sí. Eso me dijiste tú en relación a la diabetes. Sí. ¿Cómo pasa en una persona que va envejeciendo, doctor? Sí. Y que no tiene diabetes. O sea, claro, que es, bueno, ahí ya nos explicaste por qué el paciente diabético puede producir la opacidad del cristalino, que es la famosa catarata. Sí. Pero ¿por qué el paciente, que yo no soy diabético ni tengo antecedentes de diabetes, qué me está pasando, doctor? O sea, ya sé lo que me va a hacer o lo que me va a... pero explíquenme más o menos qué me pasó, qué me está pasando para hacer esta opacidad claro, que no me deja ver. Claro, fíjate, nosotros nacemos con un cristalino pequeñito, de alrededor de 6 milímetros, y durante toda la vida el cristalino le va agregando fibras. Porque el ojo va creciendo también, entonces le va agregando fibras y fibras. Entonces, con la edad, casi todo el grosor del cristalino son fibras que se van agregando durante la vida. ¿Sí? Y principalmente todos esos años en que estamos expuestos a la radiación ultravioleta y a la radiación infrarroja, empiezan a producir cambios en esas fibras. ¿Sí? Si pensamos en un paciente de 60 años, sí, tenemos que darnos cuenta que el núcleo, la parte central de su cristalino, la tiene desde que nació. Son las mismas células recibiendo radiación infrarroja, sobre todo, que con el tiempo van produciendo daño. ¿Sí? Van desnaturalizando las fibras y van perdiendo esa forma perfecta hexagonal que tienen. Se van haciendo como cúmulos de proteínas y va cambiando la coloración, ¿sí? Se va haciendo esa coloración amarillenta, rojiza, que se forman los cristalinos de edad avanzada. Entonces, en un paciente, aunque no sea diabético, aunque no tenga ninguna otra comorbilidad, con tener más de 60 años ya tiene un riesgo de ir produciendo esos cambios en su cristalino por la edad y sobre todo por el daño de los rayos ultravioleta e infrarrojos, sobre todo. En esta región aquí vivimos en el desierto, recibimos gran cantidad de rayos infrarrojos. Eso es un factor predisponente. Sí, claro. Por eso recomendamos protegerse mucho del sol desde jóvenes, ¿no? Lentes oscuros, una cachucha, un sombrero, en realidad sí ayudan. En cuanto a los rayos ultravioleta... Te voy a hacer una pregunta bobada. No, dime. ¿El color de los ojos influye? No. Nada. No. Qué bueno que ya. No tiene nada que ver. No. Por eso dije, es una pregunta tonta y una pregunta boba y bueno, pues se vale, ¿no? Sí, no, es claro que... Entonces, ¿hay algo más que dijiste tú, los rayos solares? ¿La edad? La edad. ¿Qué más? ¿La diabetes? Bueno, esa ya es por ejemplo. Infecciones directamente no. Pero hay otras enfermedades, obviamente. Sí. Medicamentos, hay muchas otras causas. Pero yo creo que la diabetes y la edad. La edad, sí. ¿Es cierto que la catarata es la principal causa de ceguera en el mundo? ¿O hay otra manera de verlo? No, sí es la principal causa de ceguera reversible. Reversible, sí. Ok. Habrá que agregarle eso. Claro, sí. Esa es una maravilla de la catarata. Es una belleza. Por muy opaca, por muy grande que esté la catarata, muy desarrollada, que el paciente no vea absolutamente nada. Si uno entra y quita la catarata, se restablece la visión. Se restablece. Sí, porque es solo un medio óptico que está opaco. Siempre y cuando el nervio óptico, la retina estén sanos, estén con buen funcionamiento, aunque haya una catarata total que no deja ver nada al paciente, al momento de quitarla, recupera su visión. Es una maravilla, ¿no? Y por eso es que es la principal causa de ceguera reversible. Y otro, sí, claro. ¿Y es un procedimiento difícil o relativamente sencillo? Déjame, te doy un dato pesado antes de pasar al tratamiento.
que el tratamiento es quirúrgico, es retirar la catarata, es una cirugía de catarata. ¿No hay gotas? No. Han salido reportes recientemente, sobre todo chinos. Ellos tienen un gran problema con su población que tiene catarata. Y en cuanto a recursos, es muy difícil dar la cobertura. Ya. ¿Sí? Entonces ellos están investigando mucho unas gotas de unos lípidos, sobre todo de la andosterona. Son lípidos que ellos tienen unos reportes en los que dicen ellos que logran revertir opacidades muy leves, muy incipientes. Okay. ¿Sí? Tomémoslo con reserva, ¿no? Sí, sí. O sea, no son que las que empiezan, digamos, y todavía están, veremos. Exacto. Y sobre todo son en animales de laboratorio y en modelos de simulación. Sí. Y no parece, en mi opinión, no creo que se llegue a restablecer la anatomía tan fina, tan perfecta de un cristalino, ya cataratoso, con un medicamento. ¿Sí me explico? Con un medicamento, tratar de restablecer. Cuando uno piensa en oftalmología, piensa en pomadas y en gotas, claro. Y entonces, por eso te lo digo. O sea, sí, ¿qué te recetó? Unas gotas, ¿qué te recetó? Una crema. Y vamos, tú me acabas de decir algo que también es maravilloso, que según te estoy entendiendo, el tratamiento médico no es con pomadas, no es con gotas. No tiene tratamiento médico. No tiene tratamiento médico para ya, definitivo. En la actualidad. Sí, y te comentaba, en cuanto al tratamiento quirúrgico, la cirugía de catarata es la cirugía que más se realiza en todo el mundo actualmente, por mucho. La cirugía de catarata es la cirugía que más se realiza en todo el mundo, la cirugía electiva. Que tiene que ver con el promedio de edad de los pacientes, de la población mundial. Claro, ¿verdad? claro. Que estamos envejeciendo más. Y también tiene mucho que ver con este otro dato, que es, aparte de que es la que más se realiza en todo el mundo, es la que más índice de éxito tiene de todas. Qué padre. Sí. Qué padre. Y en eso ha tenido mucho que ver el desarrollo de los lentes intraoculares. Bueno, si nos vamos un poquitito atrás, sí. Antes de culminar con lo de que estamos hablando del tratamiento, nos queda clarísimo que el tratamiento no es homeopático, no es con gotas, no porque uno no quiera, sino porque se ha demostrado que no funciona, ¿verdad? No es ocioso. Claro, y eso hay que remarcarlo por las características que te comentaba del cristalino. Al no tener vasos, al no tener nervios, no tener linfáticos, no hay cómo llegarle. No hay cómo con medicamentos. Sí, qué buena observación esa de que la cristalino, iba a decir la córnea, que pues también es transparente, ¿no? Claro. Este cristalino no tiene vasos, no tiene nervios. Entonces, cuando nosotros damos un medicamento, nos preocupa mucho que a través de la sangre viaje ese fármaco y llegue a donde queremos que llegue. Tenemos el problema ahí con la famosa barrera hematoencefálica, que es la que comunica con el cerebro y lo filtra. A veces los medicamentos no llegan tan fácilmente al cerebro por esa barrera biológica que le permite al cerebro filtrar lo que no quiere que llegue, que es nocivo para el cerebro, y incluye algunos medicamentos. Y déjame te interrumpo, perdón. Sí, adelante. Existe la barrera hematorretiniana. ¿Ah, sí? Sí, y es todavía más fuerte que la hematoencefálica. Mira, sí. Entonces no llegan los medicamentos adentro del ojo. Para protegerse, así, claro. Y aún así, a veces recetamos cada fármaco, ¿verdad? Que tú acabas de decir. O sea, hay fármacos asociados a producción de catarata. Claro. ¿Cómo lo harán? Pues allá veremos. ¿Sabes? ¿No? Uno que últimamente se está usando mucho, que vemos mucho anunciado en la tele, de esos medicamentos milagro, la condroitina, puede producir catarata. Me suena como cartílago. Claro, sí, lo anuncian para lesiones deportivas y dolores articulares, condroitina y glucosamina. Esa asociación es que nosotros usamos mucho ese medicamento. Puede producir catarata. Nosotros lo usamos, viene en polvo y lo recetamos con un vaso de agua. Mucho, sí. Y para el paciente que tiene lesiones, para osteoartritis degenerativa justamente. O sea, eso que está hablando el doctor es un medicamento no raro, sino probablemente lo consiga, digamos, en forma de no marca, pero si lo usamos y me están diciendo, pues bueno, que tiene ese riesgo de eventualmente favorecer la producción lo hemos visto. De catarata, ¿verdad? Vamos a ir una pausa, doctor Eduardo Ayub, médico oftalmólogo, está en la clínica de diagnóstico, no se ha acordado de su teléfono, pero ahorita lo vamos a tener y se los vamos a dar. Clínica de diagnóstico, busca al doctor Eduardo Ayub.
especialista en cirugía de catarata. Regresamos en Heraldo Salud, la voz de la salud. Regresamos a su programa Heraldo Salud. Estamos platicando con un médico oftalmólogo súper especialista en catarata y otras cosas, por supuesto, ¿verdad? Pero pues como que cada médico vamos orientándonos a lo que nos gusta, a lo que oferta y demanda también. Y en este caso estamos platicando del tema de catarata. Nos quedamos entretenidos aquí con el doctor Eduardo Ayub, preguntándole cosas que se nos olvidan y que misteriosas para nosotros y que a veces no podemos contestar cuando nuestros hijos y nuestros nietos no lo hacen, ¿verdad? Nuestros familiares. Oye, papi, oye, abuelito, ¿por qué las águilas ven mejor que nosotros? ¿O por qué los perros tienen mejor audición o visión que nosotros? Y te quedas en blanco, ¿no? Dices, no sé. Entonces aprovecho esa oportunidad para hacerte esta oportunidad para hacerte esa pregunta. ¿Cuál es la especie animal que mejor visión tiene y por qué? Sí, se sabe que son las aves rapaces. Todos este grupo de halcones, águilas, buitres, todos esos. Y dentro de ellos, los buitres son los que se creen que... Los buitres, sí. Tan mal que me caen los buitres. ¿Por qué? Pues no sé, yo lo asocio así como son que los he humanizado. ¿No? Son los basureros de la naturaleza. Esa persona es un buitre. Entonces, ok. Entonces, por eso es que como que... sí, todos los buitres. Carroñeros o algo así. Sí. ¿No? Todas esas especies de cóndores, buitres, las famosas auras de laguneras, tienen una visión prodigiosa. Bueno. Sí. Y... ¿Cuántos metros estamos hablando? Se cree que pueden distinguir un animal del tamaño de una ardilla a 2 kilómetros. A 2 kilómetros. Sí. ¿Y los búhos? ¿Qué andan? Ellos tienen mejor visión nocturna. Nocturna, sí. Igual que los gatos. Sí. Y ellos por eso tienen sus 2 ojos al frente. ¿Qué influye en que tú tengas, perdón que te interrumpa, pero es que ya me emocioné con eso de las visión nocturna y visión diurna? ¿Cómo es? Sí, en la retina tenemos los fotorreceptores, que son las células muy especializadas que se encargan de detectar la luz. ¿Sí? Con los fotorreceptores tenemos 2 tipos, los que les llamamos conos y los llamamos bastones. ¿Sí? Los conos se encargan de detectar esa luz fina de detalle y los bastones se encargan de detectar más tonalidades y el campo visual. ¿Sí? Se cree que las águilas, los buitres, todos esos animales que dependen mucho de su vista para vivir, para cazar, tienen una gran concentración de conos en su retina en el área central, en la mácula, que es en el área donde se enfocan las imágenes. Estudios se han encontrado que tienen más de 10 veces la concentración que nosotros tenemos de conos en la misma área de retina. Es como si vieran en súper alta definición, ¿no? Híjole, mano. ¿Me repites la distancia que dijiste? Se cree para detectar que pueden detectar un grillo, un saltamontes a 2 kilómetros de distancia. Sí. Y todavía los buitres, que dependen de carroña para vivir, tienen también un sistema olfatorio muy desarrollado. O sea, lo combinan olfato y visión. Sí, por eso es que han progresado, han vivido tantos millones de años con éxito, ¿no? No, me sorprende eso que dices. Y hay gente que nos quejamos que no vemos bien de noche. ¿Qué pasa con nosotros? Sí, es la que le llamamos nosotros nictalopia. Esa es muy común en los pacientes que tienen miopía o alguna otra enfermedad de la retina. Pero lo más común es la miopía. Los pacientes miopes que requieren de lentes, es normal. Es propio de ellos. En la noche ven muy mal por su baja concentración de conitos. Y un ojo miope es un ojo grande. Entonces, el ojo, al crecer, en un ojo miope, la retina se adelgaza. ¿Sí? Al crecer, entre más crece el ojo, la retina más se adelgaza. Y eso es lo que produce la nictalopia, la dificultad para ver de noche. Me rechazaron para cirugía porque me dijeron, ¿sabes qué? Tienes la córnea muy, muy delgada. ¿La córnea? Sí, me dijeron. Y entonces no te podemos, sí te podemos operar, pero tienes más riesgo. Para cirugía refractiva, sí, claro. Tienes más riesgo para operarte de miopía en un ojo y le di la vuelta. Dije, y qué bueno que te lo detectaron, porque meterse a hacer ese tipo de cirugía en una córnea que no es apta puede llevar a complicaciones muy graves. Sí, le di la vuelta. Sí.
No sé si ahora ya te invitaremos para ese tema, si las cosas han cambiado en relación a la cirugía correctiva de miopía. Ya ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Sí, no, yo te estoy hablando de esto hace 20 años. Ya nunca, ya no ha sido revalorado en ese sentido. Claro. Pero en fin, entonces qué buenos datos de la visión nocturna y lo que me acabas de decir de la especialidad de las diferentes especies para poder sobrevivir a través de la visión, pero también en contraparte nosotros los humanos tenemos el conocimiento. Compensamos muy bien esa falta de visión con la capacidad de aprender, y el aprendizaje lo hacemos a través de este sentido que es los ojos, la visión. Un paciente que no tiene visión tiene su capacidad de aprendizaje disminuida. Me refiero a la catarata congénita. Sí. ¿Qué pasa con ellos? La catarata congénita, como su nombre lo indica, es toda aquella opacidad del cristalino que se presenta ya al nacer el producto o dentro de los primeros 2 años de vida. ¿Sí? Después de los 2 años, a los 8 años, le llamamos catarata del desarrollo, que también puede presentarse. Ya después de esa edad ya es una catarata adquirida. Okay. ¿Sí? La catarata congénita, como lo mencionas, si no es tratada pronto, al detectarse, puede causar ambliopía profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que el ojito, al no tener esa estimulación de luz, el cerebro lo bloquea. No lo usa. Y si un bebé, un producto que tiene su catarata desde que nació, en los 2 ojos me refiero, y lo operas hasta que tiene 8 o 10 años, su capacidad visual, aunque lo operes, ya está muy disminuida. Aunque lo operes. Y ahí no hay el fenómeno de plasticidad neuronal. No, porque el desarrollo de la capacidad visual se completa, se madura alrededor de los 6 años. Esto es, lo que está viendo ese niño, ese paciente a los 6, 7 años, es lo que puede ver el resto de su vida. Oye, ¿sí? Lo que va a dejar de aprender. Claro, sí. Entonces, si a esa edad el niño tiene una muy mala visión y madura su sistema, como que se pone un candado neurológico, un candado cerebral, por llamarle así, que después ese niño a la edad que quieras, 10, 20 años, aunque lo operas, le pones su lente, le corriges su graduación, ya no mejora su visión. Es un problema. O sea, sigue viendo muy mal. Sí, digamos, las neuronas. Claro, porque anatómicamente el ojo está bien. Anatómicamente el ojo está perfecta, su retina, su nervio funciona, capta la imagen y la envía al cerebro, pero el cerebro no la usa. Miren. ¿Sí? Y es un fenómeno central que no hemos entendido. Desgraciadamente, tú sabes, en todas estas neurociencias estamos en pañales. Y es muy feo, muy limitante para nosotros ver un paciente con su catarata congénita ya grande que realmente no le puedes ayudar mucho. Por eso el tratamiento debe de ser al momento del diagnóstico. Sobre todo si la catarata es unilateral, o sea que la tiene en un solo ojo el bebé, hay que operarlo al diagnosticarlo. ¿Sí? Tú sabes que en los protocolos, en los lineamientos del producto cuando nace, uno de ellos, aparte del tamiz metabólico, es dilatar su pupila y verle el reflejo pupilar. ¿Sí? No vas al pediatra, me refiero, el que recibe el bebé, no va a hacerle una exploración completa de fondo del ojo, no. Simplemente es poner una gotita para producir midriasis, es dilatar la pupila y con una luz echarle la luz en la pupila y ver el reflejo naranja. Ya, con eso. Con tener ese reflejo naranja es la normalidad. Fíjate que no sé si mencionarte esto, nosotros fuimos parte, y saludo al doctor Osvaldo Mochinic, donde quiera que esté. Él es el jefe del Instituto Nacional de Nutrición en Genética, ese departamento. Ahí lo hicimos nosotros, el Servicio Social. Y él nos mandaba a ser parte del programa de registro y vigilancia de malformaciones congénitas externas, RIVEMSE, que sigue vigente en la actualidad en México y parte de América Latina. Y en Torreón es parte de eso también, con otros médicos ya por supuesto que están a cargo, ¿no? Y eso hacíamos, revisar a los chiquilines de luxación de la cadera, que si tenían los dedos completitos, que si tenían los dedos pegados, los pies desviados, para la detección de malformaciones congénitas externas clínicamente. Y de ahí pues también buscábamos, si encontramos externas, buscábamos las internas, ¿no?
Pero te soy sincero, o sea, esa prueba no lo hacíamos, la que me estás diciendo. Bueno, Estoy sincero, o sea, sí. Veíamos a los niños, a lo pero mejor de ponerle se gotas instituyó para después, dilatar ¿no? la pupila, no. Es muy sencillo, es muy rápido, sí. Y al momento de que no haya reflejo naranja, en ese momento se refiere a los No recuerdo, la verdad no recuerdo haberla hecho. Si no el recuerdo, bebé... No, si le decían no. Pero si es así, bueno, pues habrá que agregarlo, perfeccionarlo, en fin. No, ya ves está, que la sí. memoria te traiciona Claro. con el paso del tiempo. Y fíjate, pero acabas de decir algo muy básico. O sea, en el momento en que se detecta, hay que operar. si es unilateral, sí. ¿Y por qué si es de dos no? Porque si es bilateral y no hay estrabismo, si no están desviados los ojos, puedes darle chance al bebé unos meses Ya. que crezca, que madure un poco. Pero se va a operar. Claro, sí, porque técnicamente es muy complicado operar un bebé de 1 mes, de 2 meses, ¿sí? Y el pronóstico y la técnica cambian mucho si tiene 6 meses o 1 año, ¿sí? Si la catarata es unilateral, repito, no hay para dónde hacerse. Hay que operarlo al momento del diagnóstico. Se les desvía el ojo. Sí, hay estrabismo. Claro. Al haber deprivación le llamamos, al no entrar luz a ese ojo, está deprivado de estímulo y entra en reposo. Tú sabes que los ojos los movemos a través de la acción de los músculos extraoculares. Son unos músculos muy especializados que están detrás de los ojos y se insertan en la órbita. Oye, me encanta que dices, tú sabes, no, yo no sé nada. Bueno, recordemos. Eso supone el doctor. Tú sabes que la retina, no, es que hay áreas súper especializadas que justamente él es súper especialista en su área. Sí, ¿no? entonces, la forma de la órbita ósea donde descansa el ojo, tiene forma de pirámide y está desplazada hacia afuera, así los dos ojos, ¿sí? En reposo, cuando estamos dormidos o sedados, el ojo en reposo tiene esa posición de irse hacia afuera. Ah, mira, ¿sí? Se desvía hacia afuera. En reposo. Cuando uno está despierto, que está poniendo atención, los músculos lo llevan al frente para enfocar los objetos que están de frente de nosotros, ¿sí? Entonces, al haber deprivación, no entrar luz, no haber estimulación en la retina de ese ojo que tiene catarata, entra en reposo porque no lo usamos, el cerebro no lo usa y se desvía hacia afuera, ¿sí? Es lo que llamamos estrabismo por exanopsia o por deprivación, ¿sí? Por eso, si el bebé tiene catarata en los dos ojos y no tiene estrabismo, podemos aguantarlo, obviamente, con revisiones muy cercanas, educando a los papás que nos avisen, y mientras estén los ojos al frente, podemos darle oportunidad unos meses como irlo preparando para la cirugía, ¿sí? Pero no es que se le vaya a quitar con el proceso de maduración, porque ya ves que hay muchas enfermedades que decimos, deje que madure el niño, que se desarrolle y se va a curar. No, aquí no aplica eso. No, la catarata es irreversible y te repito, si es en un ojo, no hay para dónde hacerse. Hay que operarlo en el momento o que las condiciones generales del producto, que es muy pequeñito, lo permitan. Hay que quitarla para empezar la estimulación de ese ojo. De un fenómeno muy importante que es la deprivación. La deprivación. De la luz hacia ese ojo, y que esa deprivación del estímulo a nuestro órgano visual impide eso, ver en primer lugar, y segundo, aprender. Y que me hiciste recordar una teoría sobre el lenguaje, Doc, que había gente que pensaba que nuestro cerebro en los niños estaba ya previamente capacitado, destinado a hablar por sí solo. Entonces me hiciste recordar ahorita eso, que si usted pone a los niños sin estímulo, sin que nadie le hable, sin que escuche sonidos, el niño de todos modos va a hablar. Esa era una teoría sorprendentemente mágica y uno diría, Chihuahua, ¿cómo le van a hacer? Y ellos asumían que teníamos nosotros como un código ya implantado en el cerebro desde el nacimiento para aprender a hablar, pase lo que pase, íbamos a hablar o balbucear tarde o temprano. Y esto se demostró que obviamente es una falacia, es falso, con los niños del holocausto que los aislaban a los judíos bebés, y que no aprendían a hablar, los alejaban de sus madres, por supuesto, los trataban, todo lo que ya sabemos. Y por supuesto que después, cuando ya fueran rescatados, el daño en el aprendizaje y en el lenguaje era irreversible. También ahí hablamos de ese fenómeno. Ve qué interesante que lo que mencionas. Es muy notorio para uno que se dedica a esto
cuando revisa un paciente, un bebé con catarata. Lo revisa uno, lo carga. Son bebés que no se mueven, que están quietos, que no lloran. Es ya con los años, con la experiencia, rápidamente uno se da cuenta cuando un bebé tiene lo que ya nada más de verlo, es un bebé que está quieto, ¿sí? He tenido en estos años oportunidad de operar muchos pacientitos con catarata congénita y recuerdo mucho, ahorita que mencionas, un caso de unas gemelitas. Las llevaron, bien bonitas las gemelitas. Es muy triste. Ellas tuvieron catarata del desarrollo. Tenían, sí, las dos, gemelas idénticas. Tenían 6 años. Y estaban las dos quietas. Obviamente, en ellas el caso era peor porque ellas antes veían. Ándale. Sí, y alrededor de los 5 años empezaron a desarrollar su catarata. Entonces se fueron quedando quietas porque no podían, se pegaban con las cosas, se tropezaban, se caían. Y eran 2 niñas que estaban quietas, no decían nada. Total, uno las identifica rápidamente. Las operé a las 2 y la mamá me regañaba. Porque ya no podía con ellas. Me decía, bueno, doctor, devuélvele sus cataratas, ya no las agarro, ya no puedo con ellas. Qué bendita, sí. qué bendición. Y ya después me decía, se las voy a traer a usted para que usted las cuide. Esos son los niños normales, señora. Sí. Esos son los que me decía de broma, obviamente. Padre, estaba feliz de que, porque así eran antes de las cataratas. Y ¿no? Qué padre, que aventura y satisfacción la tuya de poder tratar a esos pacientes y ver ese resultado en tu área. No, hombre, pues olvídate, una sensación muy grata, ¿no? El poder ver cómo los transforman los niños para la y su futuro. Fíjate, que lo que mencionas, ¿no? Es igual en los adultos. Y es mucho más común porque obviamente se operan muchos más adultos que bebés, obviamente. Es muy claro en los adultos, sobre todo los señores ya grandes, señoras, pues que están medio abandonados, solitos, con sus cataratas. Es muy notorio que los familiares a veces no se dan cuenta, sí, pero los pacientes no ven. Y es claro cuando el paciente, el viejito, la viejita tienen catarata en su aspecto. Porque al no verse no se arreglan. Y empiezan, o sea, tú los ves y se visten de colores opacos, pardos. Traen el pelo largo, las señoras... Pues exacto, sí, y es muy notorio. Los opera uno de catarata y a mí me pasa, me sigue pasando. Agarran su cuarto aire. Que van a la revisión de la cirugía y no los reconozco. Porque cuando uno los revisa, pues su pelo todo desaliñado, las señoras sin maquillaje, así vestidas de un color oscuro, ¿no? Neutro, sí. Los opera uno, les dice, mire, salió todo muy bien, venga a la revisión en una semana. Llegan y uno no los reconoce. Llegan vestidos de colores llamativos, peinadas, maquilladas. Sí, y hay cosas que aíslan a los pacientes. Y sabes qué, y esto es verdad, se acostumbra uno, pero sigue siendo genial, ¿no? Siempre que operamos a un viejito, una viejita, cuando van a la revisión, la pareja se está quejando. Porque... pongamos el ejemplo de una viejita que la operamos. Lo primero, cuando ya está convaleciente, lo primero que le dice al esposo, al viejito, es: ay, viejito, qué arrugado estás, qué feo estás, es que no te veía, ¿no? Estaba enamorado de él y que no veía. Y pasa mucho que llegan a la revisión y la pareja me reclama: doctor, devuélvele su catarata porque ya me trae de carrilla, de que estoy bien feo, que estoy arrugado, y llegan maquilladas y arregladas. Es una satisfacción genial. Sí, fíjate que pensé ahorita lo que dijiste del aislamiento, porque aquí ha estado también, por ejemplo, estuvo aquí con nosotros el doctor Regino Montoya de Audición Otorrino, y también mencionaba algo parecido, ¿no? Y lo vemos también en nuestros familiares y nuestros amigos, cómo la pérdida de la audición también te aísla. Claro. Sí. Y luego le sumas que tiene que ver con la edad. Al final somos primates. Sí. Y dependemos, nuestra primera interacción con el mundo es visual.
Entonces imagínate, te los quitas la vista, vamos perdiendo la vista, la audición, pues el aislamiento va a ser. Y luego no te vayas tan lejos. Yo pensé que ibas a tocar ese tema cuando dijiste que la pérdida de la visión, pienso en los miopes. Por eso te decía hace un momento que yo fui miope, y ya corregido con los lentes, por supuesto, pero fui notando ese proceso de primaria a secundaria en donde yo era de los, digamos, de los de media fila para atrás en el salón. ¿Y no llegabas al pizarrón? Cada vez más adelante, ya pegado de nariz con el pizarrón. Y aparte te va aislando porque no ves a tus compañeros, o sea, no los distingues y entonces te vuelves en el sangrón de clases. Oye, pasé a tu lado y no me viste y no me saludaste. Claro. Pues es que no te vi, hermano. No es que no. Y para que te crean, ¿no? Es que no. Háblame, dime, mándame una señal y te saludo. Entonces, sí, eso va poco a poco aislando de alguna manera a las personas, ¿no? Y fíjate, nada más, por último, comentarte de los viejitos, de las cataratas seniles, que son las más comunes. Ya está demostrado que un viejito, si me permites llamarles así, ¿no? Viejito, claro. Es un viejito, paciente de la tercera edad con catarata, que lo operas de la catarata de sus 2 ojos, le mejoras su calidad de vida y le extiendes 10 años en promedio su expectativa de vida. Qué bueno. No, pues me imagino que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Y sabes mucho en qué se debe. No, y sabes a qué se debe. Se deprimen cuando... Que puede salir. Porque no pueden ver, se deprimen. Se aíslan, como dices, y se deprimen totalmente. Y a esa edad, pues ya empiezan a tener más complicaciones. ¿Cómo son los síntomas más o menos de un paciente? Nos dijiste del niño, pero ahora en el adulto, ¿cómo vamos nosotros percatando? ¿Cómo puedo yo percatarme de que, doctor, pues no tendré catarata? Ese es un problema, fíjate. Puede ser un problema, porque la evolución de la catarata, el avance de la catarata es tan gradual, es día a día tan gradual, que los pacientes se van acostumbrando a su visión. Su plasticidad cerebral se va adaptando a llegar al punto en que tienes un paciente que ve muy mal, clínicamente ciego, que te dice, no, doctor, yo veo bien, no, ¿por qué me va a operar? Yo puedo hacer mis cosas, ¿sí? En el caso de la catarata senil, porque la evolución es muy gradual, muy gradual. ¿Qué pasa? ¿Qué le explicas todo esto que estamos aquí comentando y le dices que su visión puede mejorar? Hay pacientes que definitivamente no quieren, que dicen, no, doctor, yo así estoy bien, yo veo bien. Bueno, ni hablar. Uno cumple con explicarles. ¿Le llaman ver bien, a leer bien, ver las letras? Es que la visión es subjetiva. Es un fenómeno neurosensorial subjetivo. O sea, cada quien ve como ve, por decirlo así. Lo que para ti quizás es muy buena visión, quizás para mí es muy mala, ¿sí? Y esa subjetividad es de cada quien. Entonces, para un paciente poder leer el periódico, pues puede que para él es muy bien y está feliz, ¿no? Y su visión lejana puede ser pésima. Recuerdo una cosa que, si me das 10 segundos, sí, cuando le preguntaron a Borges sobre su pérdida de visión, ya ves que un escritor ciego, le preguntaron que si había desarrollado los sentidos, el resto de los sentidos. Y él hacía esa acotación que tú estás comentando. Dice, no, yo no desarrollé la visión ni el tacto como los invidentes. Eso se da más en los que son ciegos de nacimiento. Exactamente. Sí, porque yo no, mi ceguera fue gradual, ¿verdad? Entonces nunca pude yo desarrollar el resto de los sentidos como los otros y ser hipersensible. Entonces, y algo así como lo que tú estás mencionando, ¿no? Me comentabas, volviendo a la pregunta de cómo detectarlo, ¿verdad? Lo más sencillo es cuando el paciente dice, ya no veo bien. Sea de lejos, sea de cerca, sea de todas las distancias. De noche. Sí. Cuando el paciente dice, ya no veo bien, en ese momento está indicada la cirugía, si es catarata, ¿sí? Cuando antes, si recuerdas o antes, pues me platican mis maestros, la cirugía de catarata era muy cruenta y era muy mórbida. O sea, tenía muchas complicaciones, muchas, muy graves. Se perdían muchos ojos por cirugía de catarata. ¿Hace cuántos años? Te estoy hablando de los 70s para atrás. Ok. ¿Y eso por qué pasaba? Por la técnica y por los instrumentos, básicamente. ¿Y hoy qué hacen ustedes? No, ahora, permíteme. A lo que voy es que en ese entonces era tan cruenta y tan mórbida que los oftalmólogos se esperaban
y decían aquella frase célebre, hay que esperar a que madure La catarata. la catarata. O sea, prácticamente yo no lo opero, sino hasta que ya no vea nada, hasta que esté ciego. Ah, caray. Porque si balanceas el costo y el beneficio, el riesgo-beneficio era mucho, el riesgo. Sí. Entonces, cuando ya no había que perder, o sea, cuando el paciente ya estaba ciego por catarata, pues ya qué más puedes perder, ¿no? Entonces ya operaban de catarata y era horrible, se perdían muchos ojos por complicaciones. La técnica, los lentes intraoculares, las máquinas han evolucionado tanto en estos últimos 20, 30 años que en estos días estamos quitando cristalinos sin catarata, solo para corregir graduación. La miopía. Exacto. O la astigmatismo. Hipermetropía. O sea, tú quitas el cristalino, lo quitas literal, lo quitas del área no. y le pones otro nuevo. ¿O qué haces? Lo que hacemos durante la cirugía es, digamos, como vaciar el cristalino. El cristalino, todo su contenido son proteínas y tiene una cápsula, digamos, una envoltura, como un papel celofán. Ya. Sí, le llamamos cápsula cristaliniana. Es una envoltura. Durante la cirugía lo que hacemos es que hacemos un agujero, un boquete en la parte anterior del cristalino, quitamos ese pedazo de cápsula y con unos instrumentos y máquinas especiales, sobre todo de ultrasonido, que hacen ultrasonido, licúan la catarata y la aspiran. Y lo que se pretende o sea, lo limpias. Exacto. Lo que se pretende es conservar la pura envoltura, la pura cápsula, ya sin contenido. Ya limpio. Y en esa cápsula es donde ponemos el lente intraocular, que es una prótesis. Pero sigue manteniendo su cristalino original, digamos. La piel, sí. La piel, Okay, ¿sí? Okay. Ya desvitalizada. Es solo la membrana basal. ¿Sí? Y ahí colocas el lente intraocular. ¿Y qué hace? Pues sustituye el lente natural, opaco, con uno artificial de plástico, pero que es transparente. Y ahí viene la belleza de esta técnica, que esos lentes van graduados, o sea, llevan su graduación específica para cada ojo, para ese ojo de ese paciente. ¿Eso para qué? Para que al momento de ya quedar en su lugar, en su situación definitiva, corrigen la graduación. Por ejemplo, si tú tienes miopía y te operas de catarata, el lente que te van a poner va a ir graduado para tu ojo especialmente. De tal forma que ya operado, aparte de corregir la opacidad, la catarata, corrige la graduación y quedas con una visión excelente, corregida. Porque ¿sabes qué pasa con los lentes que yo tengo normales de botella? Estos de graduación. Que fíjate, antes no se usaban y te buleaban. Ahora están de moda. Ahora están de moda los famosos. Ahora los pacientes quieren traer lentes aunque no tengan graduación. Aunque no tengan graduación y se les vean anchos, en fin. Pero lo que voy es que si enfocas con uno y el otro no te sirve para ver. O el otro ojo. O sea, con los dos cristales, los lentes, con uno veo muy bien, pero con el otro, haz de cuenta. En tu caso. En mi caso, estoy anulado. O sea, como que no están bien graduados. O sea, lo que tú mencionabas, la graduación es específica. Ya con el lente intraocular, o sea, dentro del ojo. ¿Tú tienes lente intraocular? No, con el lente de armazón. El anteojo. Sí, el lente de armazón. Sí, de armazón. Con uno no puedes enfocar nada y con el otro enfocas muy bien. Mira. Entonces, cosas así que ahorita me estás antojando, y fíjate, digamos, para hacer esa cirugía. Y ve qué interesante. Por ejemplo, yo soy emétrope, yo tengo muy buena visión, toda mi vida he tenido buena visión. Como ya tengo más de 40, ya empiezo con presbicia. Los objetos cercanos ya no los puedo enfocar bien, necesito gafas para lectura. ¿Sí? Esa es la presbicia, a la que la gente le llama vista cansada. Gracias por estar aquí. ¿Querés decir algo más? Nada más que ya hay lentes intraoculares que corrigen la vista cansada también. Qué bueno. Entonces podemos corregir catarata, podemos corregir también la miopía y la presbicia, el astigmatismo y la presbicia. Dentro de ese mismo procedimiento. Claro. Y encima yo creo que si tienes ahí algo de retinopatía, pues también le puedes dar algo de láser a la retina. Claro. En fin, vaya con el doctor oftalmólogo, el doctor Eduardo Ayub. Ya tenemos el teléfono aquí. Está en la clínica de diagnóstico. Él es experto en catarata. Después los vamos a invitar, si estás de acuerdo, Eduardo, con este problema de la miopía, hombre. ¿Cómo se corrige, hombre? Sí, claro. Creo que también es uno de los problemas quizás no tan quirúrgico, por supuesto, o no tan
que es muy fácil de corregir. Las cosas han cambiado. Ya empieza a ser un problema de salud pública la miopía, sí. Sobre todo en Asia. Y ahí viene para acá por todos los instrumentos que usamos desde niños, tabletas, computadoras, todo eso. Pues a mí me interesa mucho. Estamos hablando con el doctor Eduardo Ayub. Su teléfono de contacto es el 8717-475412. 8717-475412. Clínica de diagnóstico. Ahí está el doctor Ayub. Lo puede buscar. Y si presenta algunos síntomas, ya sea en los chiquilines o en el adulto, con esto que tiene que ver con la pérdida de la visión o la opacidad, en esto que a veces nos vamos acostumbrando a ver mal, sí, ¿verdad? Sí. Y en nuestro entorno tan chiquito de un cuarto de trabajo, que no detectamos lo que somos. Porque yo he visto pacientes operados de catarata que después de que nos operan, dice, doctor, yo le veo de aquí hasta el Cerro de la Cruz. Claro. Sí, cosa que no veía antes. Claro. Gracias, doctor, por compartir lo que sabes. Mucho gusto. Nos vemos la próxima. Gracias a usted por acompañarnos. Heraldo Salud, la voz de la salud.